Ok. ¿Cuántos de ustedes se han propuesto lograr lo imposible? Gran pregunta, porque a veces lo imposible puede ser algo insignificante para muchos y para otros puede ser algo gigante. Este legendario y emblemático libro de Piense y hágase rico, publicado por primera vez en 1937, nos enseña cómo alcanzar nuestro potencial y cómo ayer, y hoy como ayer, la mentalidad de alcanzar riqueza se practica con la misma intensidad y un deseo vehemente. Somos los dueños de nuestro destino, los capitanes de nuestras almas, por el poder que nos permite controlar nuestros propios pensamientos. Para crear una mentalidad capaz de lograr cualquier cosa, es fundamental mantenerla libre de negatividad. Donde ésta se asienta, es decir, donde la negatividad se asienta, el miedo genera duda. Duda que luego acaba con todas las grandes ideas, así como cualquier posibilidad de prosperidad y felicidad. Y felicidad. Una herramienta eficaz para mantener a raya el miedo es sumergirse en pensamientos positivos tan a menudo como nos sea posible. Es esencial que fomentemos las emociones positivas como una fuerza dominante de nuestro ser. Si te dejas influenciar por los demás, no tendrás deseos propios y arruinarás tu vida sin querer. Cuando te hayas despojado, cuando hayas despojado tu mente de las influencias negativas y hayas recuperado tu líbido, tu nuevo bien preciado serán tus ideas geniales. Interesante esto. El momento de nutrir tus ideas es cuando nacen. Cada minuto que logras sobrevivir una idea permite que sí, donde pueda materializarse. Es decir, que cuando nosotros no le damos la importancia y el valor a una idea que se nos está ocurriendo, que es como un destello, algo que nos ilumina por dentro, cuando nosotros no le damos el valor, es posible que esa idea prácticamente sea estrangulada y que no tenga vida. Todo lo que la mente del hombre es capaz de concebir y crear, el hombre lo puede lograr. La mente subconsciente es la fábrica de los genios. Una meta llena de emociones positivas solo debe estar atenta a las corazonadas y a las ilusiones que nos pueda provocar. El sexto sentido es esa parte de la mente subconsciente, conocida como imaginación creativa o receptor, a través del cual las ideas, planes y pensamientos llegan a nuestra mente como grandes inspiraciones. Una sola idea sensata. Bienvenidos todos a nuestro gran programa de Ventana Educativa y Cultural en el séptimo ciclo, dando inicio a este gran libro de Piense y quien con pensar se ha hecho rico. Empiezan a cuestionarse, sin embargo, no saben que pensar es una de las tareas más nobles que tiene el ser humano. Y quien sencillamente copia posiblemente sus grandes pensamientos no tengan frutos. Así que hoy comenzamos para los nuevos que están en el proceso. Quiero decirles que nosotros leemos libros que nos inspiren, que nos motiven y sobre todo que nos permitan expander esa y esa forma de crear inclusive esa riqueza intelectual, porque a veces hablamos de riqueza y pensamos en el bien material, en el recurso económico y no sabemos que la riqueza también es la salud, el intelecto, el conocimiento, la experiencia, las habilidades que nosotros vamos aumentando día a día a través de qué? A través de compartir y tener oportunidades como estas. ¿Cómo lo hacemos para comenzar? Nosotros leemos el libro, siempre recomendamos la técnica de Pomodoro. La técnica de Pomodoro tiene muchísimo tiempo que fue inventada y precisamente por un estudiante desesperado que no le alcanzaba el tiempo y vio que había un reloj de cocina en forma de tomate. Y de allí él toma ese reloj y empieza a controlar. Pone 25 minutos de concentración máxima, de lectura total, sin que nada lo distraiga, y eso le permite estar atento a cualquier detalle que el libro nos ofrezca que a veces puede pasar desapercibido. 25 minutos y me voy a descanso. Yo puedo tener un pomodoro son 25 minutos, dos pomodoros, tres pomodoros, los pomodoros que yo quiera. ¿Qué quiere decir? Que voy a estudiar los 25 minutos y luego voy a descansar o voy a hacer otra actividad, regreso y hago otro pomodoro y puedo tener dos pomodoros seguidos y así sucesivamente para acelerar el proceso. Eso significa que el teléfono tiene que estar a un lado y todo, absolutamente todo, en el mismo lugar, a la misma hora de preferencia. ¿Qué otra cosa hacemos? No solo entendemos el libro,
Entender es como la parte superficial. Ah, ya sé de qué se trata el libro. Habla de riqueza, de cómo hacerse rico. Ya sé, ya tengo una idea. Comprender es saber por qué se escribió ese libro y las razones que llevó al autor a que nos entregue esta joya. Eso es lo importante. Y luego que nosotros entendemos, que comprendemos, también es importante que aprendamos a cuestionar, es decir, a poner en duda lo que el otro nos dice, inclusive a cuestionarme a mí mismo, a discernir, tener esa capacidad de discernimiento propio, a tener un pensamiento crítico que me permita también mantener una postura frente a otras posturas sin que eso me lleve a conflictos. Es simplemente respetar nuestras diferencias. Ya tenemos ahí varios aspectos. Luego vamos a hacer otro aspecto, es mirar al libro como un tesoro. Cuando yo miro el libro como un tesoro, yo sé que ahí en una minería hay diamantes, oros, rubíes y todas las cosas preciosas que nos pueda dar la naturaleza. Asimismo son los libros. ¿Qué vamos a ver? A encontrar allí perlas de sabiduría, máximas de vida, que es prácticamente lo mismo, frases emblemáticas, reflexivas, profundas, que nos lleven a nosotros digamos, a tomarlas como parte de nuestras vidas. Yo puedo en la lectura coger 15, 20, 30 perlas. Puedo hacerlo. Sin embargo, va a haber una con la que me identifico más. Y a esa frase nosotros le vamos a qué? A hacer un desarrollo, mi interpretación, mi análisis para yo exponer, porque luego nosotros no solo leemos, también expresamos. Porque yo me puedo quedar como un eterno lector y no busco espacios donde expresarme. ¿Y de qué me sirve ser un eterno lector si nadie sabe qué he leído ni cómo he comprendido? Así que nosotros aquí le damos la oportunidad de expresar. También vamos a descubrir qué palabras nuevas para mí, qué palabras son raras, son de pronto me causan asombro, las voy a anotar y me voy a ir directamente a etimología. Voy a etimología, busco su origen, su significado y me voy a dar cuenta que es maravilloso hacer esta dinámica. Busco los sinónimos y busco los antónimos. ¿Para qué? Para enriquecer el vocabulario, para salir de la media, dejar de tener ese léxico empobrecido. ¿Qué hacemos nosotros? Por ejemplo, si yo digo, vamos a buscar qué significa entusiasmo, nosotros vemos que entusiasmo dice Dios dentro de ti. Sin embargo, la gente dice entusiasmo alegre, eufórico. Sí, lo interpretamos de esa manera. Es Dios dentro de ti. Dios iluminando de pronto el camino, el sendero que tú has escogido, has elegido para hacer algo. Y luego nosotros trabajamos con sinónimos y antónimos. ¿Por qué? Porque si yo usara una palabra, por ejemplo, en este momento, digo procrastinación, y para muchos es un término nuevo, yo tengo que explicar qué es procrastinación, qué es dejar todo para después. Y sus sinónimos, dilatar, posponer, retrasar, retardar, es decir, varios sinónimos, y yo empiezo a darle un significado y justificar mi palabra excelsa ante un público que de pronto ignora. Yo puedo usar las palabras siempre que le dé una explicación. Lo que no puedo hacer es usar una palabra nueva, sofisticada, excelsa, sin que yo dé la explicación, porque debo yo entender que el que está allí sabe menos de lo que yo sé. Es lo que nosotros debemos siempre pensar. Él sabe y yo tengo que enseñarle. Mi misión siempre será esa, la de enseñar. Y también vamos a nosotros a leer por autor. Si Pedrito tiene dos libros y estamos leyendo su primer libro, tenemos que mencionar aquí que hay otros libros del autor. La biografía, qué importante que es saber la biografía del autor, qué lo inspiró, qué lo motivó, o sea, todo lo que él pueda mostrarle al mundo que nos puede inspirar, porque normalmente nos inspiramos en los autores de libros. Y eso es importante que nosotros no omitamos ese detalle. La biografía, cuántos libros tiene, todo lo que hace que ese lector tenga una información. Y lo más importante es que aprendamos a leer por autor, que tengamos 3 o 4 libros. Si él tiene 7 libros, ya tengo 3, 4 libros del mismo autor. Cuando usted lee por autor, es como que el autor es su amigo, es su amante. Dormimos hasta con él. En la cama lo tenemos allí, está por aquí, por allá, y es fascinante estirar la mano y encontrarlo, ¿no? Lindo, que uno se despierta y sabe que Napoleón Hill está allí nutriéndole a uno el conocimiento. Eso es maravilloso. Así que eso es lo que nosotros hacemos en este proceso y que nos lleva a que disparemos nuestro entendimiento y que aceleremos un proceso de comprensión. Llegar a la comprensión lectora y tener el pensamiento crítico listo para actuar es maravilloso. Así que
Ya muchos de los que están aquí tienen temas preparados y nos van a exponer para que nosotros hoy podamos disfrutar ya de este primer libro. Así que vamos a comenzar con Marta Lilian. Habíamos dejado la tareita capítulo 1 y 2. Y siempre vamos a nombrar por orden de pantalla, que es como el orden en el que van llegando. ¿Sí? Vamos a comenzar con Marta Lilian. El micrófono. El micrófono, Marta Lilian. Ahorita es que este cursor ya no mucho. Es posible que nuestros límites no estén en el mundo, sino en nuestra mente. Y si aquello que hoy llamamos destino no fuera más que la consecuencia de lo que decidimos creer, cuando Napoleón Hill afirma, todo lo que la mente puede concebir y creer, puede lograr, no estaba apelando a una fantasía optimista. Estaba señalando una verdad profundamente filosófica. El pensamiento es semilla, la creencia es raíz y la acción es el fruto. Esto coincide con el filósofo estoico Epícteto, que decía, no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que pensamos acerca de lo que nos sucede. Así, la pregunta no es qué está ocurriendo afuera, sino qué estamos cultivando adentro. Hoy reflexionaremos sobre este punto, considerando tres movimientos internos: concebir con claridad, creer con firmeza y actuar con disciplina. En primer lugar, y no por orden cronológico, sino por fundamento, concebir implica imaginar con nitidez. Concebir no es imaginar vagamente, es visualizar con intención, es trazar un mapa antes de emprender el viaje. Como un arquitecto que no coloca un ladrillo sin haber diseñado el plano, nosotros no deberíamos iniciar una meta sin haberla pensado con precisión. Cuando deseas algo, vale la pena preguntarte, ¿lo que deseo es un simple impulso pasajero o una visión consciente? Porque la mente, cuando carece de dirección, se convierte en un campo sin sembrador, mas cuando hay claridad, se convierte en terreno fértil. Ahora bien, concebir no basta. Muchas ideas mueren porque no se sostienen con convicción. Aquí, el enfoque creer no significa negar la dificultad, significa mantener firme el juicio frente a ella. Marco Aurelio escribió, la vida de un hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. Creer es sostener la antorcha cuando sopla el viento. Es decir, esto es posible, incluso cuando la evidencia externa aún no lo confirma. Hay que tener presente que no hablamos de una fe ingenua, hablamos de confianza racional cultivada mediante repetición consciente, diálogo interno, disciplinado y coherencia entre palabra y pensamiento, porque aquello que repetimos lo reforzamos y aquello que reforzamos lo convertimos en identidad. Entonces, te pregunto, ¿qué narrativa estás repitiendo sobre ti mismo cada día? Muy Finalmente, bien. uy, falta un poquito.
Ah, ya, ok. Finalmente, y como consecuencia natural, viene el logro. El logro no es únicamente un resultado exterior, ante todo, es una coherencia interna. No controlamos los resultados, pero sí nuestras acciones. Aquí, la cita de Napoleón Hill encuentra una dimensión práctica. Puedes concebirlo y crearlo. Debes actuar conforme a ello, pues sin movimiento no hay avance. El logro no es magia, es acumulación de decisiones pequeñas, repetidas con constancia. Es elegir actuar aunque no haya aplausos, persistir aunque el progreso sea invisible. Y cuando la mente está ordenada, la vida comienza a alinearse. Si realmente creyeras que es posible, ¿qué empezarías a hacer hoy de manera diferente? Maravilloso, Marta Lilian, fabuloso, me encantó esta descripción. Un discurso digno de un orador en formación, Marta Lilian. Te voy a decir todo lo que fui comprendiendo. Comienzas con una pregunta, hay una respuesta, haces referencia del filósofo Epícteto. Eso es maravilloso porque nos da credibilidad. Luego usas una regla de tres. El pensamiento es semilla, la creencia es la raíz y la acción es el fruto. Perfecta. Una regla de tres. Luego haces también una transición y te vas a los tres puntos del cuerpo de un discurso que son concebir es claridad, creer es la fuerza y actuar es con disciplina. Esos son los tres puntos del cuerpo del discurso. ¿Estamos de acuerdo? Eso fue lo que yo comprendí. Estamos de Estamos acuerdo. de acuerdo. Ok, ok, muy bien. Dice, concebir es imaginar con nitidez. Eso de ahí sale un otro discurso, ¿no? Ah, interesante también porque cuando tú terminas aquí el primer punto, el cuerpo del discurso, prácticamente lo terminas, se convierte en tierra fértil. Es decir, le haces un cierre a ese primer tema. Comprendido hasta ahí, ¿verdad? Sí. Luego dice, ahora bien, entras a tu segundo tema. Ah, Ahora bien, entras a tu segundo tema. Muy bien. Creer y hablas de creer con fuerza y mm, mencionas a Marco Aurelio. Usas una metáfora fantástica. Dice, creer es sostener la antorcha cuando sopla el ese viento. mismo. Maravillosa esa antorcha. Fantástico. Maravilloso. ¿Qué te puedo decir por mejorar? Eliminar el entonces. Ok, Te así sí, pregunto, sí, ¿qué sí. narrativa podrías hacer? O sea, solamente eliminar esa parte y ahí está tu discurso perfecto. Marta Lilian está siguiendo un proceso de formación en oratoria y liderazgo donde tengo el gusto de tenerlas como estudiante a muchas, aquí también está Glexi, y estamos nosotros siguiendo un patrón para elaborar una presentación con coherencia y con hilo argumental. Así que ya, mire, ella hizo su discurso, yo no había hablado hasta ahora que entró y estoy notando que ella tiene los pasos exactos que se necesitan. O sea, yo ya voy descubriendo cuál es el cuerpo de su discurso, dónde hay una regla de tres, dónde está su metáfora, dónde hay una pregunta retórica, todo, absolutamente todo. Muy bien, felicitaciones porque eso es lo que buscamos nosotros, que en este espacio puedan seguir practicando. Digan ustedes, si yo quiero aprender oratoria y no tengo quien me escuche, ¿será que ser experta? Imposible. Necesito tener quien me escuche y alguien que me ayude a ir superando todas esas pequeñas debilidades, que me dé fortaleza para continuar. Muy bien, gracias, Marta Lilian, fabuloso. Gracias. Vamos, vamos a escuchar a Ramón. Ramón, No hay limitaciones para la mente, excepto las que aceptamos. Napoleon Hill nació en Pound, Virginia, el 26 de octubre de 1883 y falleció en Carolina del Norte a los 87 años de edad. En 1937 publicó su libro Piense y hágase rico, en el que enfatiza el poder del pensamiento positivo, la visualización y el establecimiento de metas enfocado en el desarrollo personal y el económico. En su libro menciona a su hijo Blair, quien en 1926 nació sin orejas y sin conductos auditivos, lo que lo hacía completamente sordo y, según los médicos, incapaz de hablar. Gil no aceptó el diagnóstico. Hablaba diariamente a su hijo, creyendo en la posibilidad de un milagro. Con el tiempo, Blair logró oír y responder a la voz de su padre.
3 años después del nacimiento de Blair, durante la depresión económica de 1929 y años 30 en los Estados Unidos de Norteamérica, muchas personas se suicidaron porque perdieron todo su dinero. 4 de ellos eran amigos del controvertido escritor norteamericano Napoleon Hill. Él no se suicidó, aunque perdió el doble de dinero que ellos, porque su actitud mental hacía eso para comenzar de inmediato, hacia eso era comenzar de inmediato buscando una semilla de mejora, esa semilla de mejora. Metafóricamente hablando, una semilla de mejora es un inicio pequeño, pero con potencial transformador. No es todavía el árbol ni el fruto, sino la posibilidad contenida en algo que se planta en la vida, en un proyecto, en una relación o en uno mismo. Y es precisamente lo que Hill plantó en su hijo. Blair escuchaba débilmente debido al principio de la conducción ósea del sonido, situación que Hill descubrió al observar a su hijo morder la caja de manera de un fonógrafo mientras reproducía un disco de música. Así, se percató que el niño podía oírlo con claridad cuando le hablaba con los labios junto a su hueso mastoideo en la base del cráneo. Pronto se dio cuenta de que Blair disfrutaba de los cuentos que le narraba antes de dormirse e ideó historias que estimularan su confianza en sí mismo, su imaginación y un agudo deseo de oír y de ser normal. Así, sembró en su mente la idea de que su dificultad no era una pesada carga, sino una ventaja de gran valor. Blair tenía 11 años cuando su padre publicó el libro Piense y hágase rico. Con el tiempo, obtuvo un título de administración de empresas en la Universidad de Virginia. Posteriormente, trabajó como consultor financiero y fue un inversionista exitoso en bienes raíces. Tras la muerte de su padre en 1970, Blair fue designado ejecutor del patrimonio de su padre, asegurando así que su legado y obra continuaran inspirando a futuras generaciones. La pequeña semilla de mejora sembrada en la mente de Blair cuando era un niño, llevándolo a creer que su defecto se convertía en una gran ventaja que podría capitalizar, se convirtió en el árbol cuyos frutos demostraron que la confianza sumada a un deseo ardiente puede hacer real lo que se proponga, porque la naturaleza envuelve en el impulso del deseo ardiente ese algo que no reconoce la palabra imposible ni acepta el fracaso como realidad. Hoy, Ventana Educativa y Cultural te proporciona esas semillas de mejora a manos llenas, así como las herramientas para su cultivo. ¿Estás en disposición de sembrarlas? Maravilloso. Estás en disposición para sembrarlas. El tono, el énfasis, la pausa previa. Maravilloso. Ramón, no hay limitaciones para la mente, excepto lo que admitimos. Maravillosa esa introducción porque definitivamente nosotros tenemos que crear un gancho, un ancla con la gente que nos escucha a través de nuestras primeras palabras. Así que por ahí está súper bien. Usaste una regla de tres, Ramón. Sin querer, por ahí fuiste mencionando una regla de tres, el poder del pensamiento positivo, la visualización y también el establecer, el establecimiento de metas. Eso es una regla de tres. Maravilloso. Porque nos permite tener un orden y son cosas fáciles de retener. La gente lo puede relacionar porque recordemos que el número 3 es maravilloso para que recordemos. 4 nos parece exagerado, 2 nos parece insuficiente y como que es más difícil retener. Con 3, perfecto, pues la Santa María, la Pinta y la Niña, los tres cerditos, los tres Reyes Magos. O sea, todo tiene que ver con el número 3. Es mágico. Siempre que vayamos a hacer una estructura, usar cuando hay estos elementos, hacerlos a manera de en conjunto de tres para que nuestro discurso impacte. Maravilloso. Semilla
de mejora con potencial transformador. Aquí te sale otro discurso si quisieras desarrollar a través de esta expresión que me parece fantástica. Perfectos ademanes enfáticos, cuando dices cráneo y luego dices también sembró en la mente, es decir, usas tu mano también para que quede allí anclado la palabra con la acción, porque recordemos que nuestras manos terminan de expresar lo que nosotros estamos sintiendo y eso ya está comprobado. Énfasis, muchos énfasis, especialmente en posteriormente, hiciste el énfasis posteriormente y eso le hace que la gente despierte también si es que está de pronto queriendo dormirse. Levantas el tono y haces ese uso de esta fantástica herramienta comunicativa, maravilloso. Y terminas con un gran cierre. Así que felicitaciones. Ramón también se destaca por sus excelentes exposiciones, su marco americano, su fondo virtual y es maravilloso también para exponer. Es muy profundo, muy reflexivo. Así que un lujo escucharlo también a Ramón. Gracias. Vamos a escuchar a Amalia. El micrófono. ¿Todavía no estás? Lista, el micrófono. Como siempre se me dice que hablo mucho, 5, hoy tengo menos de... Ok, te escuchamos. Cuando el deseo se convierte en obsesión positiva, la mente empieza a encontrar los caminos. ¿Sabías que la riqueza y la realización personal están al alcance de todos? En el libro Piense y hágase rico de Napoleón Hill se presenta la clave con la que se reconoce el secreto de Carnegie, Andrew Carnegie, el que le enseñó todo a Napoleón Hill, escritor, periodista, vendedor y profesor, que vivió y nació en Estados Unidos en 1883 y muere en 1970. Este libro, Piense y hágase rico, es de la edición 1937. Si usted está preparado para el secreto que hay en este libro, ya tiene la mitad y con facilidad la otra mitad en el momento en que alcancen sus pensamientos, porque los pensamientos son cosas muy poderosas cuando se combinen con la exactitud del propósito, la perseverancia y un imperioso deseo de convertirlas en riqueza o en objetos materiales. Se considera este libro el inicio del género de la literatura de superación personal, también como conocido como el libro de autoayuda. Al igual o al mismo tiempo, Dale Carnegie escribe su famoso libro Cómo ganar amigos e influenciar sobre las personas. Si quieres saber más cómo pensar y hacerte rico, continúa leyendo el libro hasta el final. Maravilloso, Amalia, qué lindo, comprometes a la gente. Eso es un llamado a la acción. ¿Quieres saber qué propone Napoleón Hill y qué es lo que nos va a regalar? Hay que seguir leyendo. Perfecto, Amalia, maravilloso. Tú tienes un buen comienzo, un buen tono de voz, fantástico. Haces una pregunta a continuación, una pregunta retórica, que está perfecto. Buscas hacer contacto visual, mantener a tu audiencia atenta. Y me encantó ese alargamiento que usaste. Es muy, es decir, a veces nosotros tenemos que hacer un alargamiento en ciertas palabras. Ocurre cuando estamos haciendo un discurso y vemos que hemos acelerado y que nos sobra tiempo. Y empiezo como a alargar un poco las palabras. ¿Para qué? Para ir acomodando los tiempos. O muchas veces nos puede pasar que estamos con mucho todavía por decir y poco tiempo y empiezo a acelerar un poco. Es decir, todo eso tenemos que aprender a manejar aquí. También me gustó el énfasis imperioso. Qué énfasis tan perfecto para que nosotros no podamos, ni siquiera perdamos la palabra imperioso, para que sea una nueva palabra en el uso de nuestra comunicación diaria. Así que maravilloso, imponente.
Gracias, Amalia, por tu tremenda participación. Vamos a escuchar a Glexi, Glexi Argüello. Ok. El fracaso se deleita en hacernos tropezar cuando el éxito está casi a nuestro alcance. Esta frase, atribuida frecuentemente a Napoleón Hill en Piense y hágase rico, describe al fracaso como un embustero irónico que ataca justo antes de alcanzar la meta. Subraya que los obstáculos finales son las pruebas de persistencia, sugiriendo que rendirse es el último momento del error más común. Napoleón Hill fue un escritor estadounidense. Es probablemente el autor de autoayuda más famoso del mundo y sin duda uno de los primeros en popularizar el género. Para comprender lo que esta frase transmite, me enfocaré en 3 puntos claves: astucia, perseverancia y oportunidad de aprender. Un aspecto muy importante es la astucia del fracaso. El fracaso a menudo ocurre cuando el éxito parece casi alcanzable, actuando como una prueba de persistencia. Otro factor relevante es la perseverancia. Es la capacidad firme y constante de mantener el esfuerzo para lograr una meta. Y un detalle maravilloso es la oportunidad de aprender. El fracaso a menudo es un catalizador para perfeccionar estrategias y comenzar de nuevo de manera más inteligente. Como hemos visto, el fracaso no es el final. Es una prueba para que te mantengas constante y aprendas de los errores. En lugar de rendirse, esta perspectiva insta a persistir, reconociendo el fracaso como una parte integral del proceso hacia el éxito. Te exhorto a no dejarte vencer por el fracaso. Respira, toma un impulso y persigue el éxito. Maravilloso, un aplauso para Glexi. Glexi también es otra de nuestras alumnas en el proceso. Vamos a ver cómo comenzó. Glexi dice el fracaso, ahí no me acuerdo qué escribí. Bueno, comenzaste diciendo algo haciendo referencia del fracaso. Luego empieza, dice, haces una transición cuando empiezas ya a hacer, a describir qué es lo que nos vas a decir en el cuerpo del discurso para comprender. Esa es tu palabra o tu frase ancla de la transición. Vamos a hablar de 3 puntos importantes. Esos son los 3 puntos importantes del cuerpo del discurso: la astucia, la perseverancia y la oportunidad de aprender. Son los 3 puntos. ¿Estamos de acuerdo allí? Luego dice un aspecto muy importante y empiezas a hablar de la astucia. Esa es la transición para entrar al primer tema de la astucia. El siguiente punto es, y un detalle, y otro factor relevante es la perseverancia, es decir, conecta con el segundo tema. El tercero, y un detalle maravilloso, es la oportunidad de aprender. Es decir, esos son lo que nosotros llamamos transiciones para entrar a hablar de los temas principales de un discurso. Maravilloso. El fracaso es a menudo un catalizador. Esa es la transición previa al cierre del discurso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Coincidimos? Glexi, ¿coincidimos? No. Cuando ¿No? hablo es porque allí dice la oportunidad de aprender y estoy hablando de que el fracaso a menudo es un catalizador para perfeccionar En estrategias. la misma oportunidad de aprender. Sí. Ya. Entonces yo lo confundí por el tono, que era como la transición para el cierre. Ok. Y después dice, te exhorto. Bueno, eso, ahí tenemos que ir mejorando el tono para dar a entender que estamos en ciertos procesos. Te exhorto ya es la parte final. Voy a concluir. Me da pena dejarles. Lamento mucho tener que irme. Sin embargo, es necesario que deje el espacio y le ceda la oportunidad a otro. Así que ese es el exhorto, te animo y todo eso que nosotros repetimos aquí. Ok, si se dan cuenta cómo se va
a través de conocer el proceso, uno ya va identificando porque los alumnos van marcando puntos, pautas, y también es importante que nosotros sepamos las pausas, cómo poner las pausas y cómo usar los énfasis para dar entrada, para dar salida y para dar entrada. Doy la salida de un tema y luego hago una pausa y con el énfasis voy por el otro tema. Como siempre les digo, esto es como el océano, cuando vamos y vemos que viene una ola alta, y ya eso está marcando y de repente vienen unas olas bajitas, porque no es tan importante. Sin embargo, lo que sí es importante, nosotros levantamos el tono, igualito que en el mar. ¿Ok? Muy bien, gracias, Glexi. Maravilloso, maravilloso, fantástico tema. Querida Alejandrina, ¿estás lista? Sí, te escuchamos. El micrófono está Escucha, ay, apagado. perdón, sí, pensé que sí, ahí va. Hay momentos en la vida en los que una idea puede cambiarlo todo. Un pensamiento puede convertirse en un destino. Cuando Napoleón Hill inició su investigación inspirado por Andrew, descubrió algo que desafía la lógica. La riqueza comienza con un deseo ardiente, pero no un deseo superficial, sino un deseo que quema la piel, que sacuda el alma y que no acepte excusas. Un hombre sin dinero, sin influencia, sin oportunidades aparentes, pero con una decisión poderosa, ser socio de Thomas Edison. No tenía garantías, no tenía recursos, solo tenía convicción. Y ahí surge la primera perla, que es cuando tu deseo es claro, el camino comienza a revelarse. Barnes no solo sabía cómo lo lograría, pero sabía que lo iba a hacer. Y ahí está la diferencia entre los que sueñan y los que transforman su realidad. No una fe religiosa, sino una fe mental. Una fe que se construye en repetición, con afirmaciones, con pensamientos dominantes, porque la mente humana no distingue entre lo real y lo intensamente creído. Aquello que alimentas en tu mente crece en tu vida. Si alimentas miedo, crecerá la duda. Si alimentas fe, crecerá la oportunidad. La fe no elimina los obstáculos, pero elimina el miedo a enfrentarlo. Y hoy quiero preguntarte algo que puede marcar un antes y un después. ¿Tu deseo es más grande que tu miedo? Porque cuando el deseo es débil, cualquier dificultad nos detiene, pero cuando el deseo es ardiente, ningún obstáculo es suficiente. No son las circunstancias lo que determinan tu riqueza, sino la intensidad de tu determinación. La riqueza verdadera inicia con la mente. Primero, te conviertes en la persona capaz de sostener ese éxito y después ese éxito llega. Pero recuerda, no naciste para sobrevivir, naciste para construir, para crear, para transformar. Y cierro esta reflexión final porque el pensamiento es el punto de partida de toda fortuna. La fe es el combustible, el deseo es el fuego que lo hace inevitable, que tu deseo arda y que tu fe nunca se apague. Maravilloso. Alejandrina, a mí me encantaría que ustedes vieran el primer capítulo de Ventana Educativa y cómo Alejandrina en esa época hablaba tan rápido, y no es que no estaba mal. Sin embargo, ahora ella habla con más convicción, habla con más certeza, y son las diferencias de ese antes y ese después, cómo ha ido evolucionando. Ella lleva con nosotros ya su séptimo ciclo, es decir, es alumna continua del programa, como muchos aquí. Unos tienen 5, otros tienen 4. Sin embargo, Alejandrina tiene los 7 periodos y es una gran ganadora de todo este proceso. Yo diría que ella se nutre y permite que su corazón se agite porque definitivamente absorbe toda la información y es una excelente eh, Shoshinsha. Como dicen, persona dispuesta a estar en constante aprendizaje según los japoneses. Shoshinsha. Así que ya saben esa nueva palabrita, ¿no? Maravilloso, Alejandrina, fantástico. Ademanes, énfasis, pausas, tonos.
Eso está genial. Una combinación de muchos elementos de la oratoria que hace que definitivamente esté la gente atenta, que quiera escucharte. Y de eso se trata, que nosotros podamos conmover, inspirar, persuadir, seducir a nuestra audiencia a través de la palabra, de los tonos y de nuestra expresión corporal. Ese es el objetivo final de la comunicación. Gracias, querida Alejandrina. Muy bien, vamos a escuchar a Pedrito. Pedrito, ¿tú tienes algo? Hola, ¿cómo está? Bueno, Hola, mi hola. material, mi material no está tan sofisticado. Digo, Tranquilo, que aquí se wow, supera todo. y muchísimo por aprender y gracias a todos por darme ese nivel de inspiración. Gracias. No importa lo que nos sucede, lo que importa realmente es qué hacemos con lo que nos sucede, como diría Víctor Frankl en uno de sus famosos libros. Este secreto del que nos habla Napoleon Hill, que viene de manos de Andrew Carnegie, nos da la oportunidad de saber todas nuestras capacidades o de maximizar las mismas a través de los pensamientos y de las historias que se cuentan a través de este libro. Este secreto lo podemos conseguir incluso en este primer capítulo, pero también puede ser hasta en su última línea. Dependerá solo de la determinación que cada uno de nosotros podamos tener para lograr esos grandes objetivos. Algo importante es que nunca obtendrás nada a cambio, jamás. Así sea un precio pequeño que tengas que pagar, pero debes estar dispuesto. ¿Estás realmente dispuesto a dar a cambio para tu mayor valor y crecimiento? Muy bien, Pedrito. Ya veo que haces el cierre. ¿Estás realmente dispuesto? Es decir, formulas una pregunta para que cualquiera que escuche, yo sí o yo todavía no, o sea, espero algo más. Es decir, siempre es poner a la gente a trabajar con la mente. Maravilloso esa parte. Y no importa lo que nos suceda, empiezas también haciendo una gran introducción con una frase de un reconocido personaje que también ha servido de inspiración, como es Víctor Frank, ¿no? Maravilloso. ¿Qué puedo decir, Pedrito, para ir avanzando en el proceso? Por ejemplo, nosotros usamos la palabra pero con mucha frecuencia. Pero. Y el pero ya sabemos qué significa. Me fui a la playa, pero llegué cansado. Es decir, cuando digo llegué cansado, estropeó todo lo bonito que hubo en la playa. ¿Sí? Es decir, es como que el pero hace que lo otro que viene no sea. Entonces, ¿con qué palabra podemos sustituir o reemplazar el pero con sin embargo? O y, también podemos decir y me fui a la playa y llegué súper cansado, aunque me siento feliz. Ya, o sea, uno puede decir y, porque ya cuando ponemos el pero, nosotros mismos nos predisponemos a que haya una connotación un poco negativa. Así que es lo único que tengo que decirte. Estuvo excelente también tu participación y con el tiempo vamos a ir mejorando, vamos haciendo esos usos de los énfasis, esas pausas oportunas y todo eso nos va a ayudar. Esto que yo menciono del pero, cuando lo repetimos con frecuencia, se convierte en una muletilla personal. Y las muletillas ya sabemos que son tropezones que vamos dando en nuestra comunicación. Es como que nos toque correr y de repente hay piedras que no me dejan avanzar. Así es la muletilla. La muletilla es el reemplazo de cuando no tengo clara lo que tengo que decir. No, todavía no está clara la idea que voy a pronunciar y la muletilla es como un pequeño descanso, reemplaza una pausa. Cuando la pausa, si usamos la pausa en lugar de la muletilla, la pausa nos permite respirar, reflexionar y le doy tiempo al que me escuchó que procese la información que le dejé. Ese es el propósito de usar una pausa, es decir, empezar a dejar la muletilla de lado y generar o provocar una pausa. ¿Sí? Por eso es que las muletillas se llaman coletillas, porque están como a la cola de todo, larga, no me acuerdo el otro nombre que tiene, son como cuatro nombres, y la muletilla es porque la muleta. Es como que me apoyo para caminar. Entonces, son cositas. Y yo sé que estas cosas se dan porque en nuestro entorno usa con frecuencia y la gente no sabe. En los colegios no nos enseñan esto. Y nosotros tenemos que ir poco a poco modelando. Inclusive nosotros encontramos libros viejos y nos damos cuenta que la mayoría usa pero. El otro día me dice, no, es que estoy diciendo tal cual dice el libro. Perfecto. Sin embargo, ya cuando nosotros sabemos que el pero debe ser reemplazado, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Sustituir la expresión de allá, porque eso fue escrito 50, 60, 100 años atrás.
donde todavía no. Y lo del pero tiene apenas como desde el 2000, desde el 1999 creo que está, que hubo como esa transición de reemplazar una palabra con otra, ¿no? Es como también para que vayamos sabiendo, nosotros decimos, a la cual qué. O sea, a veces se pone como una muletilla sin que tenga un significado, o a veces decimos, primeramente, buenas noches. Y hay un segundamente. Hay terceramente, yo siempre les digo, hay segundamente, hay terceramente, o sea, ¿por qué usamos el primeramente? Entonces, todas esas cositas como para ir aprendiendo, porque todo eso a nosotros nos fortalece en la comunicación. Así que fantástico, espero de corazón que te integres, que seas parte del equipo, que te formes y que todo esto te sirva también para ir ayudando al resto, porque de eso se trata, todo lo que vamos mejorando, también lo vamos nosotros propagando para que en nuestro entorno también empiece a haber un cambio. Gracias, Pedrito, por tu participación. Bienvenido. Querida Gracias. Liliana, te escuchamos. Eh, no hay limitaciones para la mente excepto las que aceptamos. Así lo expresó Napoleón Hill en su obra Piense y hágase rico, publicada en 1937. ¿Qué son las limitaciones? Limitación es una restricción, impedimento o barrera que reduce las posibilidades, el alcance o el desarrollo de algo o de alguien. Reconocerlas es clave para el desarrollo personal, profesional y de investigación. Hay distintos tipos de limitaciones a considerar. Las físicas, que afectan a la capacidad motriz; las mentales, que se traducen como creencias limitantes; las presupuestarias y técnicas, que radican en la falta de recursos apropiados. En el contexto de investigación, son debilidades o retos no anticipados que alteran las conclusiones del estudio. En el ámbito personal, son reglas o fronteras invisibles que nos imponemos a nosotros mismos y se transforman en obstáculos reales que nos impiden avanzar. Esto es lo que nos demuestra en detalle esta obra de Napoleón Hill. Todo comienza en la mente. Si nuestro deseo es ardiente, no habrá imposible que nos detenga. Todos estamos dotados con las capacidades necesarias para soñar, desear fervientemente e intentar hasta lograr. Y ese intentar tiene que ser una convicción absoluta que no me permita desistir al primer fracaso. Debemos perseverar en que nuestras ideas fructifiquen en grande. Y para lograr esto, debemos forjar mentalmente un deseo ardiente de ser y de hacer. Esto es el punto inicial desde el cual el soñador debe lanzarse. Otro factor importante a considerar es la definición del propósito, que no es más ni menos que el conocimiento exacto de lo que queremos lograr. ¿Con qué intención y magnitud deseamos estas posesiones? Una vez logrado nuestro objetivo de éxito, tenemos que compartir la fórmula para que muchos puedan intentar y alcanzar este estadio superior, por nombrarlo de alguna manera. Es importante confiar en nuestro potencial para proyectar riqueza en todo sentido, en nuestra vida. ¿Y dónde empieza el proyecto? En nuestra mente. Nace allí, se planifica, estructura, se vivencia,
se expande, se parte y comparte desde ese plano hacia el plano físico y concreto. Ya lo expresó sabiamente Séneca acerca del propósito en la vida. Para quien no tiene un puerto al que llegar, ningún viento es favorable. ¿Y tú? ¿Has definido tu puerto? Perfecto, Liliana, maravilloso, maravilloso. Liliana, vamos a comenzar Gracias. por algo por mejorar. Eh, lo primero que escuchamos. No hay limitaciones para la mente. Ahí se te salió. Imaginémonos que estamos dando un Se discurso me en... fue volando, doctora. Sí, eso tenemos que nosotros cuidarlo, ¿no? No hay Sí, limitaciones para la mente. Ahí empiezas tú prácticamente a acaparar toda la atención. No hay limitaciones para la mente. Ya cambió. Cambia la figura, ¿ok? bien. Haces una pregunta, usas ademanes cuando dices que o sea, usas ciertos ademanes cuando haces así, señalas hacia ti, también cuando empiezas también a decir el énfasis donde empieza el proyecto donde empieza el proyecto en nuestra mente, usas un énfasis muy marcado que cualquiera que está distraído sencillamente se presta ahí, presta atención para escucharte. Haces referencia a 3 puntos, físico-mentales y presupuestarios, ¿no? Haces tres referencias, es decir, cuando ya nosotros usamos estos recursos, hace que la gente esté también muy atenta y eso también te ayuda bastante. Ok, cuando dices ideas, también usas pones tus 2 manos, ideas, para que la gente quede súper clara. Desde el cual ahí hubo un exceso desde el cual está de más. O sea, Bien. hacer la corrección, ¿ok? Muy bien, muchísimas gracias. Fantástico, Liliana, como siempre. Buen Gracias, tema, doctora, bien poniendo inspirada. la corrección. Ok, muchas gracias, súper bien inspirada. Vamos a Muy escuchar amable. a Flor Natalia. Flor Natalia. Escritor y conferencista estadounidense, conocido como uno de los más grandes motivadores de todos los tiempos, Napoleon Hill, con su libro Piense y hágase rico, es un clásico de la autoayuda que ha inspirado a millones de personas a alcanzar el éxito. Lo que la mente puede concebir y creer, lo puede lograr. De ahí, el éxito comienza en la mente. Así como un jardín fértil produce frutos, una mente positiva produce resultados positivos. De la misma manera que un imán atrae al hierro, tus pensamientos atraen la riqueza y las oportunidades. Por lo tanto, decides qué quieres. Cree en ello con fe, inquebrantable. No te detengas y actúa con determinación ante los obstáculos. Úsalos como peldaños para alcanzar tus metas. La riqueza no es solo dinero, es una mentalidad, es una forma de pensar y de actuar. Así que hoy decide ser rico, decide ser exitoso, decide ser grande. Tú tienes el poder de crear la vida que deseas. Maravilloso, Flor Natalia. Tú tienes el poder de crear la vida que deseas. Grandioso. Ok, vamos a analizar. Tú dices que Napoleón Hill dice, uno de los grande motivadores. Tiene gran motivador. ¿Sí? Porque grandes motivadores son varios, porque terminaste motivadores. Mira, ahí en ese hay que tener en cuenta a veces dónde yo pongo un gran motivador. ¿Sí? Porque Correcto, correcto. ajá, te Uno de... equivocaste. Uno de Sí, los grandes, un gran motivador, uno de los grandes
motivadores, es correcto. decir, siempre tiene que ir como coherentemente esa parte. Tú usas muchas Así. metáforas, Flor Natalia, tienes esa habilidad de crear tus discursos con metáforas y ahora yo veo que tú estás poniendo también ese enlace, ese conector entre una metáfora y otra para que haya una separación de las dos. Y eso también Lo está súper bien aprendí porque en Ventana Educativa y Cultural. muy bien, excelente. Eso te favorece bastante porque las metáforas son también figuras que dibujan imágenes en nuestra mente, igual que las historias. Y cuando nosotros usamos cualquiera de estos dos recursos, lo único que estamos haciendo es quedarnos en la mente del que nos escucha. Y son grandiosas tus metáforas, esto así como el imán atrae, es decir, tú buscas la manera, y ahí fue un símil, así como el imán atrae. Ahí usaste un símil, si te das cuenta. Es decir, buscamos la manera de que la gente rápido lo relacione y que se vaya ubicando con el texto. Muy bien, excelente. Por aquí veo a Carlita Romero. Carlita, ¿tienes algo? ¿O estás escuchando, Carlita? Parece que se fue. Karina Nava, ¿tienes algo? Y Laisa, ¿tienen algo? Ok, tienen la cámara apagada y no, parece que no. Escucho, Glexi. Bueno, quiero decir algo a las personas que están nuevas, que les voy a contar una anécdota, que la primera vez que yo estuve en Ventana Educativa y Cultural, los nervios también me atacaron porque es la primera vez y no quería hablar. Sin embargo, cuando pronunciaron mi nombre, yo tuve que decir algo. Y recuerdo que lo que dije fue que yo estaba de acuerdo con lo que decía mi compañera, creo que era la señora Rosario. Eso fue lo único que me salió. Entonces yo les digo a las que están participando hoy por primera vez, sobre todo Karina Nava, que sé que ella leyó el libro y escribió algo bien bonito, que con la cámara cerrada ella pudiera leer lo que ella escribió. Y las otras personas que están, también las motivo a que hablen, porque es la única manera que nos podamos soltar. Y tenemos nuestra profesora y todos los que están aquí que nos van a ir acompañando en todo este proceso. Y es la forma como podemos aprender. Em, Aprovechemos el espacio, la manera de cómo nos podemos soltar. Por eso les digo, los que estamos aquí, que hemos preparado nuestros discursos porque ya tenemos varios meses. Los que van iniciando, no les dé pena porque comparando los discursos que tenemos nosotros, pero es porque nosotros hemos estudiado y estamos aprovechando este espacio para acompañar a todos los que van llegando. Entonces los animo, los exhorto para que hablen, para que suelten esas palabritas que tienen por allí. Y aquí estamos para abrazarlos y para acompañarlos en todo este proceso. Sí, así es. Gracias, querida Glexi, por ese apoyo y por ese acompañamiento también. Yo quiero decirles que cuando yo comencé, a mí siempre me gustó la oratoria. Yo buscaba información, me acuerdo que yo practicaba con la pluma, yo hablaba solita, cuando todavía no, esto no era una moda, no era nada importante, nadie sabía. Desde antes yo ya tenía inclinación por la oratoria. Y yo buscaba información, leía y todo lo que decían yo lo practicaba. Y cuando yo empecé, claro, yo tenía un trabajo donde yo era conferencista y ya había dado mis conferencias. Sin embargo, estaba la imagen y todo el escrito y para mí era fácil hablar así. Yo me consideraba la experta porque tenía como más de 1500 conferencias. Cuando me toca la oratoria, no, es que no tiene que usar imágenes. Usted tiene que usar, su imagen tiene que estar en su mente. Ahí fue un gran desafío. Y recuerdo que yo practicaba los discursos y si Glexi me llamaba y decía, Glexi, escúchame 2 minutitos, por favor. Le lanzaba mi discurso. Y Glexi no sabía nada de oratoria y me decía, uy, está bien bonito. Yo ya me vio con esa idea. Y a cualquiera que me llamaba o yo llamaba a propósito y mi discurso, yo me hacía escuchar, bien o mal, yo me hacía escuchar porque era una forma de vencer ese miedo, ese temor a que nos escuchen. Uno de los mayores miedos del mundo es precisamente hablar en público, tanto como la muerte o como morir ahogado de un incendio o en un río. Es
tan poderoso el miedo que inclusive si nosotros vamos a un sepelio y nos dicen, sabía, dile, tú que eres oradora, hable. Y de verdad que han escuchado mal, de pronto yo no soy oradora y yo prefiero ser el muerto de la caja y no el vivo que habla. O sea, a ese extremo llegamos. Y este espacio que nosotros comenzó con una propuesta de leer los libros. Sin embargo, yo en todo el proceso siempre me ha gustado que las personas se expresen, expongan, porque es la única manera de conocernos. Nos conocemos no leyendo, sino cuando interactuamos. Y ahí fue donde precisamente hemos descubierto que hay talento y que hay posiblemente oradores camuflados que no se han dado la oportunidad de descubrirse y que no han tenido la oportunidad que alguien los descubra, porque recuerden que todos los seres humanos nacemos con talentos. Cuando una niña sale embarazada y todo el mundo le dice, no te preocupes, que todo niño viene con el pan bajo el brazo. Eso, si usted lo busca en la Biblia y ya de forma muy profesional, porque eso es prácticamente algo muy coloquial, significa que cada ser humano tiene sus propios dones y talentos, con la única gran diferencia que muchos mueren sin saber que han tenido talentos. Y muchos talentos están allá, en el cementerio. Nunca fueron descubiertos. El talento se descubre, se desarrolla y luego se monetiza. Los talentos son para que nosotros aprendamos a vivir de ellos. Tenemos que aprender a vivir de ellos. Shakira vive del talento de mover sus caderas y su voz quebradita. Este Messi de mover su baloncito con el pie y no sé cómo lo hace. Es un talento. Él descubrió que tiene ese talento. Pavarotti descubrió que tenía un talento para hacer esa voz tan hermosa. Y él practicó, él llevó a más de 20.000 horas de práctica para ser un profesional y ser el mejor. Es decir, nosotros que necesitamos dedicación, compromiso con mi superación. ¿Dónde me imagino yo en un año? Si hasta ahora yo he estado aquí sin hacer nada, yo ya tengo que imaginarme, a ver, para el 2027 yo voy a estar dando mi primera conferencia. Para el 2027 yo voy a estar prácticamente en un grupo donde me permitan exponer un tema. Yo tengo que tener esa, o sea, debo tener esa aspiración, debo tener ese sueño vivo, latente, y eso me tiene que motivar. Yo le decía a Carlita hoy que estamos en mentoría con ella, yo escribo un discurso y mientras yo escribo mi discurso para cualquier persona o para mí, yo me imagino en el aeropuerto con la maleta haciéndole a mi mami y a mi hijo, chao, chao, porque yo me voy. O sea, ese es mi sueño, viajar. Y de hecho que sí he viajado fuera del país a dar conferencias, solo que ahora por este tiempo he dejado de hacerlo y ya estoy retomando porque yo voy a salir fuera del país a dar mis conferencias. Ese es mi sueño, esa es mi aspiración y yo me preparo para eso mentalmente. Mentalmente, yo pongo mi imagen aquí, estoy que hago mi discurso y estoy imaginándome en el aeropuerto, porque lo contrario, lo que estoy haciendo no tiene sentido. Así que todos tenemos que proponernos algo en la vida, todos tenemos que buscar a alguien que nos dé también ese apoyo. Y esto es un apoyo para el que no quiere hablar, para perder el miedo, para romper esa inercia que a veces tenemos y empezar a darle alas a nuestros sueños. Te escuchamos, Pedrito. Gracias. Eh, para, para dar un pequeño complemento, ¿sí? Sobre el área de motivación que nos da Gletzi para hablar, al igual que usted, doctora Dilia. Les cuento que mi primera conferencia fuerte fueron 280 personas, más de la mitad de un teatro, sin técnicas de oratoria, solamente con la determinación y el propósito de dar el mejor mensaje posible Ujú. para aquellas personas que sé que le hacía falta y pagaron Excelente. por eso. ¿Qué quiero decir con esto también para todas las personas que están presentes? Ojo, es la primera vez que yo estoy en una clase de estas. Me da pánico, me da más miedo del que ustedes creen. Una cosa es tener miedo y tener miedo está bien. Lo mal está es que se te note. ¿Y cómo lo logras? Afrontándolo día a día en cada clase. Yo me sentí en un momento pequeño, yo dije, wow, todas estas personas exponen de tal manera y el material que yo tengo preparado es pequeño. Pero después me di cuenta de algo importantísimo. Yo no estoy aquí para ser juzgado ni para juzgar a nadie. Así es. Estoy aquí para aprender de la doctora Dilia y de cada uno de los participantes que está aquí. Y me siento orgulloso de eso.
y no me da pena decir que tengo miedo, pero sí me daría pena quedarme con ese miedo para toda la vida. Así que los Así es. exhorto a seguir adelante. Gracias por esas palabras, Pedrito. Mira, yo te digo una cosa, a mayor preparación, menos miedo. A más práctica, menos temor. Eso fue Sí, todo lo que yo entendí cuando yo estaba en esto de hablar en público. Y a veces yo tenía mi salón con más de 1.200 personas y yo me veía así tan pequeñita al lado de esa multitud. Sin embargo, respiraba y yo decía, a ver, ya me preparé, ya conozco, ya domino el tema. Yo ya sé lo que tengo. Yo soy la dueña y señora del escenario. Y yo me vestía de así, de esa certeza. Y eso me llevó a que yo siempre mostrara que yo digo que yo soy tímida y soy muy, muy nerviosa también. Ahora, una cosa es tener miedo y otra cosa es tener nervios. Los nervios son normales. Que me den nervios, ay, que siento que estoy temblando. Claro, si me va a dar nervios y miedo cuando sé que no he preparado lo suficiente, cuando debí preparar 100 veces y preparé 40. Ahí sí se justifica todo lo que, cuando yo me he preparado lo suficiente y por ahí hubo un lapsus que algo me confundí, yo conozco el tema y lo que tenía que decir al final lo dije al principio y luego lo que tengo que hacer es acomodar, porque mi mente me dice que algo faltó y yo ya sé que faltó. Solo yo sé conozco mi tema. Yo sé lo que voy a exponer. Nadie sabe lo que voy a decir. Solo yo. Por lo tanto, yo puedo mover las fichas, como el ajedrez. Voy moviendo mis fichas. De eso se trata, que nosotros aprendamos a perder el miedo y que nos demos una cuota de confianza a nosotros mismos. Y que confiemos que las personas que estamos aquí nosotros aquí no nos burlamos, aquí no criticamos, aquí no juzgamos, aquí amamos, aquí cobijamos, aquí abrazamos a todos. Porque si mi postura fuera la de criticar, no estaría aquí, ni la gente me seguiría, ni la gente de pronto me muestra su afecto y su cariño. ¿Por qué? Porque se notaría en mis acciones que estoy aquí es para burlarme del resto. Y eso prácticamente me descalificaría. ¿Sí? Y uno tiene que ir ganando con el tiempo más credibilidad, más confianza, y la gente lo sigue a uno por confianza, lo sigue a uno por esa autoridad que impone, por esa autenticidad que demuestra, y todo eso nos permite avanzar. Si no, que lo diga mi amiga Alejandrina, que es mi fiel seguidora en todo donde estoy y a donde voy. Ella está conmigo y es una mujer que tiene muchas actividades, es una profesional y confía en mi potencial. Así que de eso se trata, que nosotros ganemos esa confianza poco a poco y que nos vayamos despojando de ese miedo que es castrante de nuestro éxito y que solamente nos pone en el lugar del fracaso y nos lleva a la mediocridad. Y recordemos que nosotros somos parte de un rebaño y tú decides si eres el pastor o eres la oveja. Eso es todo. ¿Qué quieres ser? ¿El líder o el que sigue al líder? Eso hay que pensar. A mí siempre me ha gustado ser líder, no me gusta seguir, no me gusta que me den órdenes, a mí me gusta tampoco dar órdenes, solo direccionar. Miren la diferencia. No me gusta a mí ni siquiera cuando mi mami me dice, páseme por aquí y tal cosa. ¡Ay! No me gusta, no me gusta, porque esa es mi naturaleza. A mí me gusta liderar, direccionar, guiar, acompañar, entrenar con amor. Me gusta eso. No me gusta que me quieran liderar, porque hay personas que no saben liderar y lo hacen de una manera en que yo te gobierno, yo soy la que mando, yo soy la que tengo la persona y la persona que tiene la autoridad. Y ahí es donde cambia el panorama. Si uno encuentra una persona como mi forma de ser, vamos a congeniar muy bien. Va a haber sincronía, armonía. De lo contrario, hay disputa. ¿Por qué? Porque la otra persona es autoritaria y yo no lo soy. Si se dan cuenta. Entonces, todas esas cosas uno tiene que irlas analizando y perder el miedo es lo mejor que nos puede pasar. Ok, vamos a tomar la palabra. Nosotros siempre tenemos una palabra para definir y para prácticamente marcar nuestro gran día de aprendizaje. Hoy nos vamos a dormir con nuevos conocimientos. Si hoy no tuviéramos este espacio y no hubiéramos leído el libro, a ver, ¿y hoy qué me traigo a la cama? ¿Con qué vengo? Con nada. Levántese a leer el libro, por favor, y que acuéstese con algo, porque lo contrario es tiempo perdido. Muy bien, vamos con Amalia. Tu palabra, por favor. El Repetición micrófono. personal. Muy bien, muchas gracias. Glexi, Impulso. gracias. Pedro, Pensamientos. muy bien. Liliana, Perseverancia.
Aida, El límite está en la mente. perfecto. Vamos con Alejandrina, Extraordinario. Marta Lilian, Dominio interior. ok, Flor Natalia, Determinación. fantástico. Carlita, Escucha, sí, te escuchamos. Tu palabra. ujú, enfoque. Enfoque, muchísimas gracias. Y Luisa, ¿qué nos dice? No está Luisa. Ok, yo les voy a dejar con la humildad del eterno aprendiz, que en Japón se pronuncia Shoshinsha, palabra que representa la voluntad inquebrantable para mantenerse en constante aprendizaje. Shoshinsha. Así que voy a ver si le cambio el nombre nomás a la ventana educativa, porque está hermoso esto. Voluntad inquebrantable para mantenerse en constante aprendizaje. La voluntad que sugiere atravesar el umbral que separa la ignorancia del conocimiento. Así que estamos aquí para iluminarnos. Todos somos como una antorcha encendida que vamos iluminando el camino de los demás. Ok, muchísimas gracias, que la pasen bonito. El capítulo, ya les mando el capítulo que van a leer para el día miércoles y cómo vamos a terminar después, en cuántos días terminamos el libro para que nos quede bien anclado toda esta información y este mensaje que nos deja este gran señor. Que descansen, feliz noche, un abrazo. ¿Vas a decir algo, Liliana? Sí, que por Gracias. favor no nos apure con la lectura, que está para disfrutar, profe. Por eso voy a poner poquito para que ustedes lo asimilen, porque yo sé, yo cuando leí este libro, que es hace muchísimos años atrás, cuando lo leí, yo dije, Dios mío, qué maravilla. Y lo leí otra vez, una vez que lo terminé, volví a comenzar y lo leí por tercera vez. Sí, y cada vez que tengo estos procesos en los grupos, siempre también voy asimilando. Es una maravilla. Leerlo es un deleite, y no solo un deleite, es una transformación a todo nivel que nos proporciona. Así que ya les veo para que no vayan tan acelerado y puedan rescatar lo mejor del libro. Que descansen, pasen Gracias. bonito. Nos vemos el miércoles. Chao, Gracias. chao. Muchas Chao. gracias. Chao, chao.